He llegado a bancarrota una vez más. Tengo pronto que ponerme a trabajar. Bueno, acá estamos en la sección automotriz del programa Punto de Encuentro, con una cortinita que he elegido, Claudia, ¿viste? Pero ¿Qué te parece? muy bien, re canchera. Eh, ¿No? sí, la verdad que tiene unos temas muy lindos, bueno. Y la otra vez, como estaba contando al principio del programa, estábamos en la exposición de Los Hornos y vimos un ejemplar de Torino muy raro. Claudia no llegó a verlo, No llegué más tarde, llegaste chicos, más tarde, pero... pero nos llamó la atención. Yo ya sabía algo, había leído algo en internet y bueno, en base a eso se nos ocurrió hoy hacer la historia del Torino. Porque además es muy interesante conocer las historias de los autos que todos hemos conocido en algún momento por haber tenido alguno, y ahora que muchos de esos autos son vistos en exposiciones, como vos Tal cual. decías. Es así, sí. Y hay Aparte modelos algunos raros, como este del que vos vas a es hablar. muy raro, la verdad que sí. Se fabricaron 27 nada más. Pero bueno, lo interesante es conocer toda la historia, ¿no? Y cómo llega el Torino, cómo llega a ser el auto argentino, el Torino, y cómo la historia de una empresa o de un auto influye en la cultura y en la historia de un país, ¿no? También. Claro, porque además los autos acompañan el momento histórico de un país, por los modelos, por los accesorios que tienen. Exacto, sí. Bueno, así que nada, vamos a hacer una pequeña introducción primero, que es que en cómo llega la compañía que empieza a fabricar los Torino, que es ICA, ¿no? Industrias Kaiser Argentina. Eh, este hombre, Henry Kaiser, había tenido antes en Estados Unidos una empresa de fabricación de vehículos y le fue mal por la presión de lo que se le dicen los tres gigantes de Detroit, Ajá. que es Ford, General Motors, que sería Chevrolet, y Chrysler. O sea que no pudo prosperar en eso. Después de un par de años compró lo que es Willys, que hacían los Jeep para la Segunda Guerra Mundial. Mm. Y luego de eso buscó un país poco industrializado para donde poder desarrollar el sueño de él de fabricar autos, ¿no? ¿Porque él ya tenía pensado un modelo de auto así o después surgió una vez que la empresa se estableció acá? No, él ya lo tenía más o menos. En realidad empiezan con el Rambler El Classic. Rambler. Ya lo estaban fabricando en Estados Unidos, pero bueno, en una, pocos, digamos, una empresa chica, al lado de las otras. Entonces, bueno, es cuando se entera eh, que Perón había hecho el plan de nacionalización que permitía fabricar autos sin una producción mínima. Entonces eso abría muchas puertas porque vos no tenías que fabricar como ahora 5.000 autos para tener una fábrica de autos. Vos podías fabricar 3 y ya era una Y fábrica de ya era autos. una fábrica de autos. Ubícame en qué época entonces se Y estableció en acá el la empresa. 50 y pico, él ya llega en el 56, si no me equivoco. En la década Eh, del 50. sí. Y hacen un convenio con YAME, que era Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Y bueno, después primero importan autos, que sería el Kaiser Manhattan, que era la base del Kaiser Carabela. Vos sabés que mientras vos estás hablando, yo me estoy acordando de todos estos autos tan Enormes, grandes, tan duros además, que son impensados para andar en tal estos cual, tiempos, sí. con la cantidad de vehículos que hay en la calle. Y siempre se dice, te llega a agarrar uno de esos, te rompe todo el auto, ¿no Y es te agarra un cierto? Kaiser y te hace una Claro. latita. Sí, ni hablar. Sí. Y además Eh, los Kaiser se usaban después para un montón de eventos, ¿no es cierto? Eran claro, sí. especiales Pues para los... eran medios raros, sí. Claro, Sí, y para los casamientos se claro. usaban también. Bueno, a ver, hablanos entonces, después en la década del 50 se establece esta Sí, empresa, va a ser una exacto. producción limitada de pocos autos, porque Primero importa, y después, bueno, hacen un acuerdo con Alfa Romeo y sacan el Bergantín, que era como un Manhattan, pero más chiquito, de menor sí, costo y que se usaba como taxi también en ese momento. claro. Y después, recién en el 58, sale el Carabela. Pero antes también ellos ya estaban produciendo el Jeep, la estanciera. Viste que el Jeep, el Jeep Ica, que se conoce acá, Sí, es muy similar al Willys, al de la Segunda Guerra. Es porque en realidad es un restyling, digamos, una modernización de ese Jeep.
porque ellos tenían la licencia, ¿no? La habían Ahora que estás comprado. hablando de Jeep y demás, tarea para algún otro programa, los Unimog. Los Unimog, sí. Podríamos Sí, hablar de los sí. Unimog. Ahora se me está ocurriendo. También hablando de historia, los Unimog han puesto historia en varios países, no solo acá. Claro, Sobre todo por su uso militar, ¿no? Y sí. en diferentes campañas de paz y bueno, y distintas cosas. Bueno, sigamos con esto porque si no nos A vamos ver. con las ramas, no te vamos a terminar ni a las 7 de la tarde. Entonces, bueno, después siguieron fabricando esos autos hasta el año más o menos 60, donde American Motor Company, la AMC, que era una empresa independiente de las tres grandes, digamos, compra Industrias Kaiser Argentina. Y ahí es cuando empiezan con la fabricación del Rambler Classic. Ah, el cuadradito. Exacto, sí. Lo importante que me estaba olvidando de tanto del Carabela como el Bergantín fue el primer auto que se ensambló íntegramente en Argentina con partes argentinas. No tenía Bien. nada de otro lado. Mira, Y el Carabela fue el primer auto que se fabricó en línea de ensamble. O sea, todo con máquinas. De ellos importaron más de 9.000 toneladas en máquinas cuando vienen para acá. mirá lo que representa para la industria, ¿no es cierto? Que ¿Qué se te haga todo parece? para el ensamble. Y ¿sí? más en esa época. Claro. Bueno, y ahí fue cuando AMC larga el Rambler en el 61. Y 10 años después, es como que acá hacían antes lo que después hacían en grande. Porque AMC compra Kaiser y Willys en Estados Unidos. O sea que con eso se reduce a nada Kaiser, Claro. desaparece, digamos. Y ahí es donde empieza la historia del Torino. ¿Por qué? Acá vamos a empezar con los líos y alguno que desde su casa se va a acordar de mí. Pero dicen que el Torino es argentino. El Torino es argentino en determinadas cosas. En la producción, sí, porque era casi todo de acá, mano de obra de acá, y un auto que se vendía nada más que acá. Solamente acá. No existía en otro lado. El Torino, como lo conocemos acá. Hay una versión muy similar, que está basada el Torino en esa, que es el Rambler American 440. Para el que tenga internet en su casa lo puede googlear, va a ver las fotos, es muy similar. Lo que hacen con ese auto, le mandan a Pininfarina, a nadie más y a nadie menos, para meterle un poco de unos toques europeos que siempre acá en Argentina, en Sí, estos siempre lados, nos sedujo. sí. Entonces, cuando mandan a diseñar esto, lo hacen por una respuesta hacia Ford, que ya estaba importando Falcon de Estados Unidos, Chevrolet, que había empezado a fabricar en el 62, los Chevrolet 400. O sea, teníamos otra categoría de autos que, si bien el Rambler Classic tenía cierta aceptación, ya al lado de estos autos era medio, digamos. Y también Chrysler, que estaba con el Valiant 1, que era un modelo americano también, que allá se conoce como Dodge Valiant B200. Entonces, bueno, una vez que terminan con todo eso, recién en el 66 presentan el Torino, acá en Argentina, presentan 3 modelos. La 4 puertas con un motor de 3 litros, 120 caballos y 160 kilómetros por hora. Una versión coupé con un motor de 3.8 y caja ZF, 155 caballos y 175 kilómetros por hora. Y por último, esta es la que todo el mundo busca, la que todo el mundo le gusta, la que es tope de gama, una coupé deportiva de alto desempeño. El mismo motor, siempre estamos hablando de 4 bancadas, Sí. primera generación. La coupé Torino 380W, que es el mismo motor, pero con 3 carburadores Weber. ¡Wow! 45, una boca del tamaño de mi puño, más o menos. ¡Cuánta nafta! Pero esto, ya estábamos hablando de otra cosa completamente distinta, 176 caballos, 199 kilómetros por hora. El auto más rápido de Argentina, lejos. Más de 50 kilómetros le sacaba el que le seguía. Claro. Como era el Falcon, como era el Chevrolet 400, ¿no? Después, en eso, después de ese lanzamiento en el 69 es cuando hacen la conocida carrera de Nuremberg, que van los 3 torinos, una carrera internacional, las 84 horas Le Mans, perdón, que van con una 380W, se envían 3 torinos, que estaba la delegación, estaba presidida por Juan Manuel Fangio. Después la Torino 1 la manejaba Di Palma, Galbato y Oscar Fangio. En la Torino 2 estaba piloteada por Cupeiro, Perkins y Canedo. Y la 3 por Copelo, Franco y Larreta.
Estas 3 Torino tienen mucha mítica. O sea, se estima mucho dónde están, quién las tiene. Se sabe que hay 2 que son originales. Hay una que es la 1, que hay 2 personas que dicen que tienen la original. Ah, mira. Entonces tiene mucha mística. Otros dicen que la han visto tirada en algún campo por ahí Claro. y que no es ninguna de las Pero en dos, realidad ninguna la ve ni en ningún museo ni en ninguna exposición. La 2 está en el museo de Fangio. Ahí está. La otra la tiene un particular y la otra la tiene alguien que no sabemos quién Que es. no Si es alguno de sabemos estos 2 quién es. hombres, el otro que la tiene tirada por ahí, bueno, alguna debe ser, pero nadie sabe dónde está. Después de toda esta experiencia, viene la generación 7 bancadas, o Tornado 233, como se conoce el Ah, el motor, Tornado. por sus centímetros cúbicos, ¿no? Ahora toda la gama venía con motor 3.8, el motor 3 litros no existía más, y venía versión sedán y coupé de 180 caballos con velocidad de 199 caballos, de 199 kilómetros. O sea que tenemos en las versiones comunes la misma velocidad que teníamos antes en la tope de gama. Claro. ¿Qué sigue? Sigue que la coupé, después viene la coupé deportiva, que comenzaba nuevamente en 1973 porque hubo un par de años que no se fabricó ninguna. Y se produjeron 231 unidades. La Torino Coupé GS, motor 7 bancadas, 3.8 y los 3 carburadores Weber 45, que de esta ya llegaba a 215 caballos y 205 kilómetros por hora. Qué potencia. Terrible, no, y más para esa época, acá Claro, no sí, existía nada. seguramente. Por ahí en esa época ya empezaba a aparecer lo que son los Farline con motor V8, y por ahí llegaban por 200, 200 y pico, pero nunca en un motor 6 cilindros. Aparte con la diferencia de consumo, un Farline tiene 1 litro más, un 4.8 Claro. contra 3.8, bueno. Y después, bueno, también estaba la Coupé Doge, que también tenía el motor V8 mexicano, que también andaría por esas velocidades, pero ya estamos hablando de 2 cilindros más, mucho más consumo, incomparable a estos desarrollos que hacían. Después esa Coupé deportiva la sacan, por eso hay 231 nada más, diciendo que estaban haciendo un diseño nuevo, para una Torino Ajá. nueva. Pero nunca vio la luz, hicieron mejoras sobre la Coupé base y lograron sacarle 200 caballos y 202 kilómetros por hora. ¿Y qué caja tenía? Caja ZF, todas, las deportivas, ¿no? Claro. Después las otras, los carburadores también cambian, las versiones bases tenían carburadores Carter comunes y bueno, las demás tenían estos carburadores que eran una cosa impresionante. Hoy en día vos pensás que un carburador Weber 45 debe estar en un precio usado de 2.000, 2.500 mangos más o menos. Claro. O sea que si vos quisieras armar algo de esto, si no lo encontrás todo armado, tenés nada más el motor como mínimo 15.000, 20.000 pesos. Claro. Por eso es que valen tanto las Torinos de exposición, ¿no? Bueno, y a lo que íbamos desde un principio, por eso es todo esto, Toda esta historia. es que en la exposición habíamos visto un Torino con una trompa distinta. Yo ya había estado leyendo en ese internet al señor Langoni, no presente aquí, y a Claudia yo le comentaba que fue una tirada de Torinos que mandó a hacer Perón, son 27 que se fabricaron. Era muy base, todo lo que es el torpedo no tenía el torpedo de avión ese tan conocido, tan distintivo. Era un torpedito forrado en cuero, 2 relojes y 2 luces, tipo el Ship Willis, Claro. digamos. Y tenía la caja al piso, que llamaba la atención también. Sí. La trompa era distinta porque tenía nada más que 2 faros redondos y una parrilla enteriza. Eso los usaban las custodias de Perón. Y lo raro que era también que tenía un motor 7 bancadas, o sea, de los más nuevos, pero las manijas de las puertas eran de las viejas. Ah, No claro. era la manija Sí, embutida sí, como sí. vinieron los últimos. Y bueno, después cambiaba la trompa, que la trompa en realidad está sacada del Rambler 440. Eso puede ser que se haya hecho hacer a medida por Perón, porque a Perón le gustaban mucho los autos, más los americanos. Él antes de asumir la presidencia, que era, corregime vos porque no me acuerdo, creo que era secretario de trabajo Sí. él ahí andaba en una Coupé Packard V8, que acá debe haber 5, hoy no debe haber ninguna, pero en ese Claro. momento habría 3 o 4, y ese auto tenía él. Así que bueno, qué sé yo, hay muchísimos modelos de Torino, están las Luteral, están las Liebre,
están las Comahue, tenemos un montón, las Tule, que eran con trompa de Mercedes, cabriolet, montón. Un No sé, montón que ahora las vamos a poder ver en alguna exposición que se haga acá en La Plata Seguro o que también sí. vamos a estar hablando de exposiciones que se hagan en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Creo que el 21 de abril hay alguna que vamos a tener alguna información por estos días. Seguramente que sí. Bueno, entonces podríamos decir el Torino es el auto argentino. El Torino es el auto argentino. Muy Más bien. porque lo queremos.